Va, sea la partida. Último tema del curso, intercambiadores de calor. Bien, señores, presten atención, que ya vamos con la explicación. Mire, escúchame un ratito. Oye, este es un tema, ¿sí?, que ustedes conocen hasta cierta parte. Solamente será cuestión de repaso. Pero va a tener un agregado que le va a dar el curso de operaciones unitarias o de ingeniería de procesos. El agregado es que nos vamos a meter con el dimensionamiento del equipo. Es decir, para flujos conocidos, ¿sí?, de sustancias que van a intercambiar calor, ¿sí?, conociendo las variables, especialmente las temperaturas, ¿sí?, de las sustancias que se calientan y se enfrían, y con ello calcular el flujo de calor, nos podemos meter un poquito a la geometría del equipo, tal es así que podríamos determinar el área necesaria del tubo para la transferencia de calor hasta la longitud del mismo tubo, ¿correcto? Correcto. Pero les decía que ya hay una base. Ustedes tienen una base de este tema, quizás de física general, quizás de termodinámica. Entonces, se los repaso. ¿Sí? Se los repaso. Y la base es recordar algunos términos, ¿no? ¿Qué términos hay en este capítulo? Por ejemplo, ahí estoy poniendo una Q, por ejemplo, lo que vendría a ser el calor ganado, ¿sí? Ganado. ¿Correcto? Calor ganado. Y gana calor la sustancia fría, ¿no? Pero también, así como hay calor ganado, hay calor cedido. Calor cedido, ¿sí? Entonces estamos haciendo un repaso básico de esto, los términos conocidos, ¿sí? Alguien gana, alguien cede. Pero también hay otro tipo de calor, hay un hito más. Hay un hito más. Que es el calor, ¿quién me dice? Así como hay alguien que gana, alguien que cede, hay un calor, obviamente, también perdido. Muy bien, Frank, muy bien, perdido, ¿no? A veces, pues, las operaciones no son 100% eficientes, ¿sí? Y algo se queda al medio ambiente, ¿sí? No todo lo que cede del cuerpo caliente va a ser ganado por el cuerpo frío. Una parte, un porcentaje se pierde. Y ese porcentaje se llama porcentaje de calor perdido, pero ahí hay una observación muy importante. El porcentaje, escúchame un ratito, ¿sí? El porcentaje de calor perdido, ¿correcto? Siempre, ¿sí? Siempre es un porcentaje del calor cedido, ¿correcto? Eso, escúchame un ratito, es muy importante. Siempre, escúchame un ratito, el porcentaje de calor perdido, ¿ya? El porcentaje de calor perdido, ¿sí? Siempre es un porcentaje de ¿quién? Del calor cedido. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Listo, ahí está. ¿Correcto? Entonces, jovencitos, muy importante, ¿sí? El porcentaje de calor perdido, ¿sí? Siempre es un porcentaje del calor cedido. Entonces, si dice que hay un 10% de calor en pérdida, ese 10% es del cedido, ¿ya? Ojo, y siempre también, pero es obvio, básico y elemental, ¿sí? Siempre, ¿sí? ¿No? Requisito indispensable. El calor cedido, escúchame un ratito, es mayor o igual al calor ganado, siempre, ¿ya? El calor cedido, ¿sí? Siempre el calor cedido es mayor o igual al calor ganado. Solamente el cedido es igual al ganado cuando no hay pérdidas de calor, ¿ya? También hay un término que se usa bastante en este capítulo, que lo vamos a necesitar para el dimensionamiento de los equipos, como les decía, que es el calor transferido, ¿correcto? Es el calor transferido. Y de él te quiero decir algo.
que es importante que lo aprendas. El calor transferido es igual siempre, escúchame un ratito, por si acaso, al ganado. No es ni el cedido ni el perdido. Siempre es igual, ¿sí? Al ganado. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Procura seducirme muy despacio. Procura coquetearme ya como la... Bien, entonces el calor transferido, ¿sí? Es siempre el ganado, ¿correcto? Correcto, muy bien. Ahora dirá, profesor, ¿puede poner usted la fórmula del calor? No, no te la pongo. ¿Sabes por qué? Porque hoy mismo te vas a dar cuenta cuando hacemos los problemas que no hay una fórmula única para el calor. Va a depender del contexto del problema. Y no te la pongo porque tú ya la sabes, las vamos a repasar nada más. Profe, pero no era el mata masa por calor específico por variación de temperatura. Yo te digo que sí, pero ten cuidado. Sí, en algunas situaciones, cuando es calor sensible. ¿Y cuándo es calor sensible? Cuando cambia la temperatura y no cambia de fase. ¿Ah, qué? Porque hay otra expresión para el calor, sí, que es el calor latente, que es masa, ¿sí? Multiplicado por su calor latente de vaporización, por ejemplo. Ah, entonces mejor, profe, no me ponga fórmula. Sí, mejor no te pongo fórmula. En su momento lo vemos, no se preocupe. Pero esto de acá, escúchame un ratito, para mí, que es más importante que lo aprendas. Esto de acá, que el calor transferido es igual al calor ganado. ¿Por qué es más importante para mí que lo aprendas? Que el calor transferido es igual al calor ganado porque necesitamos el calor transferido cuando veamos el dimensionamiento de los equipos. ¿Y por qué siempre es el ganado? Fácil. Fácil, siempre es el ganado. No puede ser el cedido. ¿Por qué? Por ejemplo, si un cuerpo cede 100 kilojoules de energía, otro no puede ganar 101, no tiene sentido. Por eso el ganado nunca es mayor que el cedido. El otro también puede ganar 100 kilojoules, pero puede ganar 90, por ejemplo, puede ganar 90. Hay entonces 10 de calor perdido. ¿Sí? Entonces pónganse en este caso que un cuerpo cede 100 kilojoules y un cuerpo gana de los 100, gana 90. Ok, y así es la operación. Se gana 90 de 100 cedidos y 10 se pierden. Ahora la pregunta del millón es, en el intercambio de calor, ¿cuánto fue el calor transferido? ¿100? No, lo que realmente se transfirió fue 90. Los 90, ¿no? Que se transfirieron, los otros 10 se perdieron. ¿Se entendió el ejemplo? Espero que sí. Siempre el transferido es el ganado, ¿sí? El ganado por el cuerpo frío. ¿Correcto, jovencitos? Espero que hayan entendido, ¿sí? Espero que hayan entendido. Siempre, ¿sí? El transferido, ¿sí? Es el ganado por el cuerpo frío, ¿correcto? Correcto. Muy bien. ¿Qué más vemos acá? Como les decía, estos términos ya lo conocen, ¿no? Profe, ¿cuál va a ser la ecuación para resolver? Bueno, hacemos un balance de energía, ¿no? El calor cedido siempre es, ¿sí? Y es fácil darse cuenta, ¿sí? El cuerpo que cede calor, ¿sí? Siempre es igual al cuerpo al calor que ¿no? El cuerpo que lo gana más el calor perdido, ¿sí? Pero esto no es porque yo te lo diga, sino porque tú mismo te convences que es así, ¿sí? El calor cedido, tú te convences que es así, es igual al ganado más las pérdidas que se fueron al exterior, ¿sí? Más el perdido, ¿correcto? Listo. Entonces, el calor cedido, ¿sí? Es el ganado más el perdido, ¿se entendió? Espero que entiendan bien. Ahora, si nos queremos meter al dimensionamiento de los equipos, para ello es necesario, ¿no? Para ver la longitud, es presentarles un par de fórmulas nuevas, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Imagínate que tenemos acá el equipo, ¿sí? De intercambio de calor. Tenemos un tubo, ¿sí? El tubo interior, ¿correcto? Tenemos el tubo interior y por fuera tenemos, a ver, vamos a graficar el intercambiador de calor, ¿sí? Pajita de paciencia.
Ya. Bien. Y ese por ahí puede ser la salida, por ejemplo. Un poquito de paciencia, ¿sí? Esto demanda para graficarlo bonito y se entienda. Por ejemplo, estoy dibujando uno, voy a hacer uno a contracorriente, aunque también podría ser en paralelo, con el mismo equipo. Este es el equipo, ¿sí? No, no es tan fácil. Ahí está. Muy bien. Fíjate, imagínate que por el tubo interior, ¿sí? Una sustancia fluye de izquierda a derecha en tu pantalla, ¿sí? Entra por la izquierda, sale por la derecha, ¿sí? Y ponte que entró en contracorriente, ¿sí? Ingrese la otra, ¿sí? Y salga por aquí. ¿Sí? Eso ya es un intercambio de calor, siempre y cuando pues, uno sea el cuerpo caliente, otro sea el cuerpo frío. Digamos que por el medio haya vapor, que proviene de una caldera, por ejemplo, que está a, no lo sé, ¿a cuánto quieres poner? Eh, o agua caliente, sencillo, a 90 grados centígrados, ¿sí? Agua caliente, ¿correcto? Y sale más frío por el lado derecho a 35. Se enfrió hasta 35. Hasta 38. Un ejemplo nada más. Y por el otro lado fluye un jugo, un aceite, algo, un líquido que está frío, ponte que está a 20. ¿Sí? La señorita. ¿Sí? Ponte que está a 20. Y sale, ¿no? Por el otro extremo, se calienta, ¿sí? Y se calienta, ponte hasta 65, por decir. Pues es factible. Bien. Esto ya es una operación de transferencia de calor, ¿se dan cuenta? Hay un cuerpo que cede, hay un cuerpo que recibe. ¿Quién cede calor? El que está por el tubo interior. Este equipo que he dibujado es un intercambiador de calor de tubo y coraza. El tubo interior y una coraza, ¿no? Como una chaqueta encima. ¿Correcto, jóvenes? Eh, Ponte que sea agua caliente, ¿sí? Agua, ¿sí? 20 y sale a 38, ¿sí? Y que con esa agua caliente queremos calentar, ponte un aceite que está a 20 y sale a, ¿no? Y sale, pues, a 65, ¿sí? Tranquilamente. ¿No? ¿Listo? Ahí está. Sí, señores. Te dejo libre. No es tan fácil. ¿Ya? Entonces, ahí hay un intercambio de calor, ¿sí? Un cuerpo que cede, un cuerpo que gana. ¿Correcto? Correcto. Si tú quieres conocer la longitud de este equipo, ¿sí? Porque hay una longitud, tienes que aplicar esta ecuación. Mira, escúchame un ratito. Atiende, por favor. Tienes que aplicar bien esta ecuación que dice así. Q igual U, la U grande, por área de transferencia, ¿sí? Por el DLMD. ¿Ya, muchachos? Y yo te voy a decir que quién es cada uno de estos. Esta es la ecuación, ¿sí? Del diseño de los equipos. Dice así. Q se refiere al calor transferido, ¿sí? Q se refiere al calor transferido.
y lo que te permite es hallar Q bolita, ¿sí? Q bolita, va a ser flujo de calor. U, ahorita te explico quién es. La A es el área de transferencia, que es ahí donde nos metemos a la geometría del equipo. Y el LMT, ahorita te voy a explicar qué cosa es, ¿ya? No te preocupes, vamos a hacer una leyenda para que sepas quién es quién. Y lógicamente vamos a practicar, ¿no? Ahorita te estoy presentando como fórmula y te voy a presentar, ¿no? ¿Quién es quién, no? No te preocupes, tranquilidad. Ya nos vamos a meter, ¿sí? Ya nos vamos a meter a la fórmula, ¿sí? Nos vamos a meter al No es tan fácil. ¿Ya? Bien, ¿quién es quién? Flujo de calor transferido ya se sabe. La U, escúchame un ratito. La U tiene un nombre. Es coeficiente, ¿sí? De transferencia de calor del equipo, propio del equipo. ¿Ya? Que depende del tipo de material, ¿sí? Que mide la facilidad o dificultad del paso del calor, ¿sí? Esa es una característica del material, ¿correcto? Para ciertas operaciones, característica del material. A, creo que es fácil darse cuenta, ¿sí? Es igual al área, ¿sí? A, ¿sí? Es el área de transferencia de calor, ¿sí? Yo les hago una pregunta. Para este equipo, ¿cuál será el área de transferencia de calor? Necesitarías alguna geometría, ¿no? El diámetro, por ejemplo, del equipo, ¿sí? El diámetro, ¿sí? La longitud, ¿sí? Eso necesitarías, el diámetro y la longitud, ¿no? Del equipo, mínimamente, ¿sí? Ahí está. En función a esos dos, ¿sí? A esos datos que te estoy dando, diámetro y longitud, ¿a qué va a ser igual el área de transferencia? ¿Quién me dice? ¿Ya conoces diámetro y longitud? ¿A qué va a ser igual el área de transferencia? ¿Quién sabe? Sin mucho sufrir. Tiene que ser esto, pi por diámetro por longitud. No sé si se dan cuenta. ¿Sí? No vayan a pensar para nada que porque conoces el diámetro, ¿sí? No vayas a pensar que el área es pi por radio al cuadrado, o pi por diámetro al cuadrado sobre 2, no. Pi por diámetro sobre 4, no. Es pi por diámetro, ¿por qué? No porque yo te lo diga, sino porque tú tienes que estar convencido. ¿Sabes por qué? Porque el área de transferencia es el área lateral del cilindro interior. Repito, el área de transferencia es el área lateral, ¿sí? Y el área lateral es pues el perímetro de una circunferencia, 2 pi por radio, ¿sí? Perímetro de una circunferencia, longitud circular, 2 pi por radio por longitud. Pero 2 radio es diámetro, por eso es pi por diámetro por longitud. Y esa ecuación nos permite hallar quizás la longitud de un tubo. Pero acá lo más importante y lo nuevo, ¿sí? Interesante que vas a aprender es qué cosa es el DLMT. ¿Ya? El DLMT es la diferencia, ¿sí? La diferencia logarítmica
la diferencia logarítmica de L media de temperatura. ¿Sí? Y termina la teoría, pero tengo que explicarles cómo se halla esto. Y ahí vamos a hacer un ejemplo. Esos números que ven, ahí ven unos números 90, 38, 65 y 20. Les voy a enseñar allá la diferencia logarítmica media de temperatura. ¿Correcto? Una vez que ya tienes el DLMT, reemplazas en esa fórmula, conociendo el calor transferido, cuánto calor cede el cuerpo, cuánto calor gana el otro, porque tú sabes que el transferido es el ganado, considerando las pérdidas de calor, ¿sí? Y el agua es una constante del equipo, puede ser el área de transferencia. Y conociendo el área de transferencia, ¿sí? Puedes también conocer conociendo, como les digo, el área de transferencia, puedes conocer las dimensiones del equipo, como por ejemplo el radio del equipo, ¿sí? El radio, por ejemplo, ¿sí? Del equipo o la longitud. Ahora, lo más importante para esta ecuación de diseño, hay que saber hallar ese DLMT, te voy a explicar. Y para hallar el DLMT, se requiere con obligatoriedad hacer lo que se llama el perfil, ¿sí? De temperatura, ¿correcto? El perfil de temperatura que ahorita te voy a explicar cómo se construye, que es muy, pero muy importante. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo acá. Construcción, entonces, del perfil, ¿sí? Cada operación de intercambio de calor tiene su propio perfil de temperatura que hay que construirlo antes de hacer la ecuación de diseño. ¿Ya? Perfil, repito, de temperatura. Y luego que tengas ya el perfil de temperatura, se calcula a partir de ese perfil lo que se llama el DLMT, o diferencia logarítmica media de temperatura, que ahorita te voy a explicar qué cosa es. Pero para eso primero es bueno construir el perfil. ¿Qué es el perfil de temperatura? El perfil de temperatura es representar, ¿sí? Como su nombre lo dice, las temperaturas de los cuerpos a lo largo de la longitud del equipo. ¿Ya? Mira, imagínate que el extremo izquierdo represente un X igual a 0. ¿Ya? Entonces el extremo derecho será un X igual a L. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Entonces repito, el extremo izquierdo es un X igual a 0, ¿sí? Y el extremo derecho es un X igual a L. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? El perfil de temperatura dice lo siguiente. Los ejes verticales son temperatura. A ver, el agua se enfría de 90 a 38. Bien, represéntelo usted eso por medio de un segmento o una recta. ¿Sí? De 90 a 38. Entonces tiene que usted hacer esto, fíjese. De 90 a 38. ¿Sí? A la izquierda está a 90. ¿Sí? 90 grados. ¿Correcto? Y a la derecha está a 38 grados. ¿Sí? Ahí está, listo. Entonces, ¿qué representa ese trazo morado de izquierda a derecha? ¿Cómo varía la temperatura a lo largo de todo el equipo? ¿Sí? De 90 a 38, así desciende la temperatura. Entonces, ese morado es el cuerpo caliente. Voy a poner chiquitísimo, ¿sí? Pero ese moradito es el cuerpo caliente. Ok, muy bien. Entonces, ese lo voy a poner así con letra chiquitita, ¿ya? Aunque es evidente que lo es, pero bueno, de todas maneras, ¿ya? Eso representa entonces el cuerpo, ¿sí?
Caliente, ¿correcto? Listo. Y el cuerpo frío, ¿cómo varía su temperatura? De derecha a izquierda, va en sentido contrario. Al azar hice un contracorriente porque uno va de izquierda a derecha y el otro va de derecha a izquierda. El otro se calienta de 20 a 65. Bien, entonces trazamos la flecha, ¿sí? De 20 a 65, fíjate. Por aquí, ya está. Algo así, ¿sí? Ponte que sea algo así. ¿Listo? No necesariamente son paralelas, ¿no? Bueno, ahí está, 20. ¿Correcto? A 65. ¿Qué cosa hemos construido? Así de simple. Esto es lo que se llama el perfil de temperatura. Representar las temperaturas a lo largo, ¿sí?, de la longitud del equipo, ¿correcto? Ahí está. De 90 a 38 se enfría el cuerpo caliente y el cuerpo frío se calienta, ¿sí?, de derecha a izquierda en tu pantalla. El cuerpo frío, ¿sí?, se calienta, ¿sí?, de 20 a 65, ¿correcto? Listo. Entonces, uno se enfría y el otro se calienta. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuál era un requisito indispensable para que haya transferencia de calor? A ver, díganme, háganme acordar, a ver, muchachitos. Requisito indispensable, el causante de mi desgracia, ¿cuál era? ¿Cuál era el requisito indispensable para que exista transferencia de calor, flujo de calor, para que fluya calor? ¿Cuál era el requisito indispensable? ¿Se acuerdan o no? Muchachitos, del ayer y del hoy. Brigadier, ¿usted se la sabe sí o no? Requisito indispensable, ¿sí?, para que exista transferencia de calor, joven. ¿Cuál es? ¿Mm? Para que fluya calor, ¿cuál es el requisito indispensable, muchachitos? Alumnos, estimados alumnos. ¿Se la saben sí o no? ¿Mm? Ya, a ver. El requisito indispensable, ¿sí?, para que exista transferencia de calor es el siguiente. Eso, muy bien, que exista una diferencia de temperatura, ¿no? Entonces yo tengo una pregunta. Entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío, ¿hay diferencia de temperatura, sí o no, ahí en el perfil de temperatura? ¿Qué dicen? ¿Hay o no hay diferencia de temperatura? Cintura con cadera, lo hay, ¿correcto? Entonces hay una variación de temperatura entre el caliente y el frío. Entonces, como hay una variación de temperatura entre el caliente y el frío, de hecho va a existir este señor denominado flujo de calor. Mira, ¿ves? Mira. ¿Ves? Ahí estoy trayendo una flecha negra, porque está muy gruesa, creo, ¿sí? Así nomás. Existe ese señor denominado, ¿sí?, flujo de calor. Pero vamos a saber allá, no se preocupen. Pero existe, ¿no? Existe ese señor denominado, ¿sí?, flujo de calor. Hay un calor que fluye, escúcheme un ratito, ¿sí?, del cuerpo caliente al cuerpo frío. Entonces ya está comprobado. ¿Por qué, profesor? Porque el caliente está a mayor temperatura que el frío. Sin embargo, recuerda la ley de Fourier, ¿no?, que la variación de temperatura influye siempre, ¿te acuerdas? ¿No? Porque esa variación de temperatura es proporcional al flujo de calor. Sin embargo, yo tengo una pregunta para nuestro equipo. ¿Cuál es el delta de T? ¿Qué pasa en el extremo izquierdo? A ver, ¿cuánto es el delta de T en el extremo izquierdo? ¿Cuánto es el delta de T en el extremo izquierdo del equipo? ¿Mm? Habla, con confianza, no tengas miedo. ¿Cuál es la variación de temperatura acá en el extremo izquierdo? Y en el derecho. ¿Mm? En el extremo izquierdo el delta de T es, ¿cuánto? Dígalo. Dígalo, joven. 25. ¿Cómo que 15, Leighton? ¿Qué está pasando contigo? Cada día estás peor tú. Ya, 25, ¿no? Muy bien. Se resta, ¿no? Efectivamente. Entonces, en el extremo izquierdo, el delta de T es 25. 90 menos 65, 25. Pero en el extremo derecho, ¿cuánto es el delta de T? ¿También es 25? ¿Qué dicen? En el extremo derecho, ¿cuánto es? 18. ¿Sí? Listo. Uy, profe, entonces, realmente, ¿cuál es el verdadero delta de T?
entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío? 25 y 18. Ni uno ni el otro. Entonces, ¿un promedio? Sí, un promedio. Ah, ¿el promedio cuánto es? A ver, si fuera aritmético el promedio, 25 más 18, 43. Entre 2, 21,5. Ah, ya pues, profe, cuando tenga que reemplazar la variación de temperatura entre el caliente y el frío, digo que es el promedio, entre 25 y 18, o sea, 21,5. Puede ser, pero ese es un promedio aritmético. No todos los fenómenos en la naturaleza, sí, cuando se trata de promedio, se ven representados de la mejor forma con un promedio aritmético. Existen otro tipo de medias, de promedios. ¿Se acuerdan? Han estudiado la media aritmética, sí, eso sería la media aritmética, ¿no? La media geométrica, ¿sí? La media armónica, ¿sí? Pero también existe la media logarítmica, ¿correcto? ¿Correcto, jovencitos? Entonces, repito, no siempre el promedio aritmético es el promedio que mejor representa los fenómenos en la naturaleza, ¿sí? También existen, repito, otro tipo de promedios, otro tipo de medias, ¿ya? Como les repito, ¿cuáles son? La media armónica, ¿sí? La media geométrica, pero la que se usa para este tema es la media logarítmica. Y la media logarítmica es ese DLMT. Entonces, ¿qué cosa es el DLMT? Es la media promedio de las temperaturas a lo largo del equipo. En el extremo izquierdo hay un delta de T, para este ejemplo de 25. En el derecho 18. Por el medio puede ser otro valor. Más entonces, ¿qué se usa? El DLMT. Y el DLMT, jovencitos, es una fórmula nada más, que es bien sencillita. Atiende. La fórmula es la siguiente, te la voy a poner ahí a su costadito, ¿no? El DLMT, ¿sí? Viene dada por la siguiente fórmula. Atiende, es el delta de TA, ¿sí? Menos el delta de TB, ¿sí? Sobre logaritmo neperiano, escúchame un ratito, ¿sí? De delta de TA sobre delta de TB. ¿Correcto? Es la forma de calcular, pero no hay nada mejor que ver un ejemplo, ¿no? Para ver lo fácil que es. Así que no se preocupen, que ahorita junto a ustedes vamos a hacer el ejemplo. No se preocupen, ¿sí? Tranquilidad. No es tan fácil. Entonces, esta es la forma, ¿sí? De calcular ¿sí? El DLMT, delta ETA sobre menos delta ETB sobre logaritmo neperiano de delta ETA sobre delta, ¿sí? De TB. ¿Y quién es delta ETA, delta de TB? Es la variación de temperatura entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío en cada extremo del equipo. Es decir, ese 25 que está a la izquierda es lo que viene a ser el delta de TA. ¿Sí? Ese es el delta de TA. Ahí está la justa, lo he puesto, ¿sí? Delta de TA. Y ese 18 que está a la derecha es el delta de TB. Entonces repetimos. ¿Qué cosa es el delta de TA? Es la variación de temperatura, ¿no? Entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío en el extremo izquierdo del equipo. 90 menos 65, 25. Y el delta de TB, profesor, es la variación de temperatura entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío en el extremo derecho del equipo, ¿sí? 38 menos 20. Si tú reemplazas esos dos valores, ¿no? Para nuestro ejemplo, vamos a poner aquí, sí, quiero que ustedes me hallen, y tienen un minuto para hacerlo, cuánto vale el DLMT de nuestro problema, ¿sí? Entonces ponemos, ¿no? Para nuestro ejemplo, ¿sí? Díganme, por favor, cuánto vale el DLMT. A ver, aquí va a ser igual 21, 31, 20, los felicito, ¿sí? Los felicito porque si coinciden es porque lo están haciendo bien. Entonces, delta ETA, 25. Profe, está todo más fácil que pegarle un cojo. Yo te dije que este tema es fácil. Ahorita vamos a hacer los problemas y te darás cuenta que es fácil. Pero igual hay que practicar porque hay variedad de problemas. No, no crean que es tampoco tan fácil. O sea, siempre hay uno que otro problemita que te hace pensar un poquito. Pero por eso vamos a practicar, ¿no? Estamos terminando ya la teoría ahorita, ¿sí? Y luego entramos a los problemas, ¿ya? Muy bien.
¿Listo? Entonces, el DLMT para nuestro problema es delta de TA 25 menos delta de TB 18 sobre el logaritmo neperiano de delta de TA sobre delta de TB 25 sobre 18. Profe, ¿no hay que llevar a Kelvin? ¿No? ¿O sí? Esa es la pregunta. Sí, entonces se han equivocado. Importante observación. Importante observación. Se lleva a Kelvin. Casi los mando al desvío. Se lleva a Kelvin y después se regresa si quiere sentirlo. Pero arriba no. Ah, no es necesario, mil disculpas. No se lleva a Kelvin porque esas son variaciones. En variaciones de sentido bajo Kelvin es lo mismo, mil disculpas, casi me equivoco. Ya no se lleva, porque si tú lo llevaras cada uno a Kelvin, te va a salir lo mismo, porque son variaciones. Menos mal se corrigió. Ya. ¿Cuánto vale el DLMT entonces? 21.31 me dijeron, creo, ¿no? Con un decimal nomás, ahí está. ¿Sí me dijeron, creo, los muchachos que habían trabajado? ¿Sí? Ok, 21.3. Señoras y señores, eso es muy importante. ¿Qué representa de 21,3? Para nuestro problema, ¿sí? 21,3 representa la variación de temperatura entre el cuerpo caliente y el frío, pero como promedio. ¿Por qué como promedio? Porque en el extremo izquierdo tiene un valor y en el extremo derecho tiene otro valor. Entonces es un promedio. Profe, si hubiera sacado el promedio aritmético de 25,18, 21,5, hubiera trabajado con 21,5, ¿el problema está bien? Bueno, más o menos bien. Por último, si te olvidaste sacar el DLMT, sacas el promedio aritmético, ¿sí? Entre la variación de temperatura en un extremo y el otro extremo del equipo. Escúchame un ratito, una vez que tú ya conoces el DLMT, gracias al perfil de temperatura, ¿sí? El equipo tiene una U, ¿sí? Un material determinado, ¿no? Algo así como con la conductividad. El flujo de calor transferido lo puedes hallar con el agua que cede, el aceite que gana, ¿no? Tú sabes que el transferido es el ganado. Te puedes meter a la geometría del equipo, que es el área de transferencia. Una vez que tú despejas el área de transferencia, si tú ya conoces el diámetro del tubo que quieres cortar para ello, para diseñar el equipo, puedes despejar la longitud y con eso hallas la longitud del equipo. ¿Ya? Profesor, ya, pero si por ahí necesito la fórmula para ir el calor transferido, ¿cuál uso? ¿El cedido, el ganado, el perdido? Bueno, es el transferido es el ganado. Pero no me ha dado la fórmula, profe, mire, es que ya te he dicho, no te puedo dar la fórmula porque hay diversas situaciones. Dependerá de la situación, cuando hagas la fórmula tú la vas a reconocer, no te preocupes. Si es un sensible, usas el semata. Y si es un latente, usas masa por delta H de vaporización, por ejemplo. Señores y señores, les tengo que decir algo. Aquí termina la teoría. ¿Han entendido? Lógicamente falta hacer problemas. ¿Han entendido o no? La teoría. ¿Sí? Qué bueno. Bien. Voy a detener entonces, muy bien. Voy a detener la grabación de esta primera parte, ¿ya? Ahora vienen los problemas, ¿sí?